poco sí habrá quien le crea a López cuando dice, no, en mi gobierno no se violan derechos humanos? No. Todos los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, e incluso hasta la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, a veces, porque ya viéndose forzada, ha dicho que en México se violan derechos humanos. ¿Y saben qué es lo más grave? Que se puso peor. Y nótese que peor es peor que peor, o sea, más pinche. Se puso peor que en el sexenio del delincuente Peña. El día de hoy, Artículo 19 dio su informe sexenal. Esto mismo, adoctrinaditos becariantes, para que no empiecen a succionar la glándula exócrina característica del quinto grupo de vertebrados, esto mismo hicieron con el delincuente Peña. Así es que no es que lo hagan, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque ya ven que así hablan todos los adoctrinaditos vicariantes. No, esto lo hicieron también con el delincuente Peña. No les voy a compartir todo el texto, es largo, pero sí les voy a poner algunas partes y les voy a dejar unos fragmentitos. Está el video, que es la presentación dura casi 2 horas. Este video se los voy a dejar en la descripción, por si alguien quiere ver completa la presentación. Pero vale la pena destacar algunas cosas que dice artículo 19. Por ejemplo, violencia contra la prensa al alza. Pero dice López que no es verdad. ¿Y saben desde dónde empieza esto? Exacto, adoctrinaditos vicariantes. Qué bueno que ustedes lo notan. Esto empieza desde presidencia. Así de claro. Dice, en la parte medular de derechos pendientes, artículo 19 expuso que durante el sexenio de Lanélido López se registraron 3.408 agresiones contra la prensa, de las cuales 561 se registraron solo en 2023. Esta cifra equivale a un promedio de una agresión cada 14 horas en los últimos 6 años, incluidos los asesinatos de al menos 46 periodistas y 4 desaparecidos. El total representa un incremento del 62.13% en las agresiones contra la prensa en comparación con el sexenio de este delincuente, de Enrique Peña Nieto. Y aquí, pues no sé qué puedan decir los adoctrinaditos para defender a su amo, si esto es culpa de Calderón. Esta es responsabilidad completita del gobierno de su amo. Aquí, ni para dónde voltees, Esto es culpa de López, porque él inicia todo esto. También destaca que las agresiones en línea representaron 1 de cada 3 ataques durante el sexenio. La organización registró que el Estado mexicano, mediante sus autoridades, se mantiene como el principal agresor de la prensa, con 1.559 agresiones, 45.75% del total. En el panorama nacional, artículo 19 registró agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todos los estados de la República. No obstante, los mayores índices de violencia se registraron en la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, todos gobernados por la organización delictiva de la secta. Fuerte, ¿no? Artículo 19 también compartió que durante el sexenio se registraron, y aquí está el punto, 179 agresiones en las mañaneras, e identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante, con señalamientos como AMPA del periodismo, hipócritas, prensa fifí, conservadores, fantoches, doble cara y corruptos. Y hay una retahíla de improperios que salen de la trompa del Lanélido, que seguramente de estas 20 entidades de la República, las 20 son los gobiernos que tenía la organización delictiva de la secta, tenía 21. Todos han de ser de ahí, es casi un hecho. Asimismo, la organización insistió sobre la estrategia de control de líneas editoriales. Dicen, nosotros no censuramos. Los medios subsisten de la publicidad. Y el que más publicidad otorga en todo el país, pues es indudablemente el gobierno. Si tú le cortas el dinero a los medios tienen que modular su línea editorial
si quieren recibir o no quieren recibir publicidad por parte del gobierno. Eso es censura. Dice, sobre la estrategia de control de líneas editoriales que mantiene el gobierno a través del gasto de comunicación oficial. De los 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial durante el gobierno del Anélido, los primeros 10 concentraron pues casi la mitad, del 47.08% de los recursos. Artículo 19 también expone las preocupaciones que existen en torno a la crisis de personas desaparecidas que atraviesa el país, así como la política de reducción de cifras alrededor del tema. Según reportes retomados por la organización, del 1 de diciembre de 2018 hasta agosto de 2023, se registraron 44.073 personas desaparecidas. Esto significa que es hasta agosto de 2023, hasta agosto. Todavía le faltaría los 3 octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses del año anterior y los 6 que llevamos de esto, o sea, 10 meses más. La cifra ronda arriba de los 50,000, entre 50,000 y 55,000. Esto significa más del 40% del total de desaparecidos reportados desde 1965, que ocurrieron durante el gobierno del Anélido. En estos 6 años, un promedio de 25 personas han desaparecido cada día, una cada hora. Pero dice López que vamos bien. Y a esto se suma, obviamente, que López anunció la realización del Censo Nacional de Personas Desaparecidas a cargo de la CEGOP, una institución que no cuenta con las facultades de ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el país y que presentó entre sus resultados que de las 110.964 personas desaparecidas, solo 12.377 estaban confirmadas como tal, pues las otras entraban en categorías como no hay información para la búsqueda, carecen de datos para la identificación, personas ubicadas, personas localizadas. En el mismo sentido, el informe señala que pese a la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición forzada en 2018 y la insistencia de diversos colectivos y personas para acelerar la colaboración interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas, la apertura del gobierno ha sido mínima. Miren, les voy a dejar, les digo el enlace, les dejo el enlace completo porque de lo que estoy viendo ahorita, no tan solo el del video, porque aquí está el reporte completo por si lo quieren leer. Es muy largo, pero vale la pena. Fíjense esto, la continuidad en la violencia contra la prensa, la batalla por el control del internet, la erosión institucional. Fuerte, de verdad, muy fuerte. En mi gobierno no se violan derechos humanos, dice el Anélido, y los aplaudidores adoctrinaditos hasta hacen caritas así como de ¡ay, ANLO es Diosito! Les dejo 3 fragmentitos de lo que dijo hoy Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19, sobre esto, el informe de los derechos pendientes que se violan en México, en este gobierno, no en los otros, en este. La libertad de expresión enfrentó grandes retos durante estos 6 años de gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que observamos del 1 de diciembre de 2018 a la fecha fue un cambio de paradigma político, social y económico que mantiene pendientes aspectos apremiantes de la agenda de derechos humanos. Entre ellos, por supuesto, la garantía de la libertad de expresión. Como siempre lo hemos dicho, la intención de documentar, publicar, defender y promover el derecho a la libertad de expresión no es otra más que dotar de herramientas a las autoridades para volver realidad la vigencia progresiva de los derechos humanos. Por ello, este informe acucioso, documentado y exhaustivo, llevado a cabo por un equipo increíble, el de Artículo 19, al que tengo el honor de coordinar los esfuerzos durante los últimos años,
y también un informe alimentado sobre todo del caminar con las víctimas de este país, se divide en 5 ejes fundamentales. El primer eje es el relativo a la transparencia y acceso a la información ambiental, especialmente de las poblaciones indígenas y rurales. El acceso a la información sufrió francos retrocesos. La mayor expresión de esta contracción fue la parálisis a la que la mayoría parlamentaria en el Senado sometió durante 5 meses al INAI al omitir el nombramiento de 3 personas comisionadas, situación que continúa hasta la fecha. En el sexenio del gobierno de Peña Nieto, los sujetos obligados de la Administración Pública Federal recibieron 42,631 impugnaciones por sus respuestas negativas, mientras que en el mismo lapso de tiempo, el actual gobierno recibió 92% impugnaciones más, es decir, 82,147. En un ciclo que parece nunca tener fin. Los problemas en el ejercicio de los derechos en el ámbito digital no cesaron ahí. En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ya no habría espionaje. Sin embargo, en el informe desarrollamos cómo se desplegó la adquisición y operación de equipo espía de diversa gama y sofisticación. El hito más preocupante fue el expuesto en la investigación llamada Ejército Espía, en la cual se detectó la continuidad en el despliegue del software Pegasus contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante el sexenio actual. Entre las víctimas de la nueva ola de espionaje, cabe recordarlas, están el defensor Raimundo Ramos, el periodista Ricardo Rafael, un periodista del medio Animal Político y 2 integrantes del Centro PRO. Por supuesto, la Sedena negó la existencia de la información, pero posteriormente dijo que sí tenía contratos y los ocultó bajo el argumento de la seguridad nacional. Se cierra un sexenio en el que se continuó espiando y en el que tampoco se alcanzó la justicia en los casos de espionaje del pasado, como el de la periodista Carmen Aristegui, en el que el único acusado de espionaje fue absuelto. Espionaje cometido durante el gobierno de Peña Nieto. Pero eso no es todo. El cerco sobre el ejercicio de los derechos humanos en Internet se apretó con iniciativas y reformas que amenazan con destruir y desalentar el espacio cívico digital. Con estas reformas se avalaron procesos que son abiertamente violatorios de la Constitución y de los tratados internacionales de los que México es parte. Por ejemplo, la incorporación del llamado mecanismo de notificación y retirada en la Ley Federal de Derechos de Autor. Nocivo mecanismo que además está plenamente probado que es censor, avalado por la Suprema Corte apenas en mayo de este año, abriendo las puertas así de par en par a la censura digital. Y cumplir las metas que les son impuestas. Por ello debe ser un aspecto de mejora hacia adelante, que los programas sociales como Sembrando Vida y otros publiquen información básica de oficio, como el presupuesto y la entrega de recursos públicos, así como las reglas de operación y los requisitos para personas beneficiarias. Otro caso estudiado tiene que ver con la información sobre la atención a la emergencia climática, que vaya que la hemos padecido. Es paradójico que parte del presupuesto supuestamente asignado para atender el cambio climático se destine al Tren Maya, que ha causado una evidente devastación ambiental. Por otro lado, en los desastres naturales, como los huracanes Eta, Ágata y Otis, hemos llegado a la triste conclusión de que el derecho a la información no está plenamente garantizado en contextos de desastres naturales, cuando tendría que ser la prioridad para la población que pudiera verse afectada por esos fenómenos y así reducir su vulnerabilidad y las repercusiones en su vida. Y sí se puede, como ya lo vimos con el reciente huracán Beryl.
Las poblaciones en mayor riesgo por la desigualdad y exclusión estructurales, como las rurales e indígenas, son quienes siguen padeciendo la falta efectiva de garantías de acceso a la información, en contextos que les afectan gravemente y con mayor agudeza, ya lo decíamos, en los desastres naturales. Lo que atestiguamos es la continuación de un verdadero e histórico racismo informativo que obstaculiza el derecho a saber de las personas y comunidades indígenas. El segundo eje que estudiamos es el disfrute de derechos en el ámbito digital. Hoy en día,